Jesús fue bautizado en el río Jordán. Ya ustedes lo saben. El río Jordán, la palabra Jordán significa el que desciende. Diga conmigo, el que desciende. En el río Jordán no solamente fue bautizado Jesús, fueron bautizados miles y miles de personas. Era el río favorito, porque es el río que conecta el norte con el sur de todo Israel. El río Jordán es el que divide el oriente y el occidente en Israel. Al norte está el mar de Galilea. El mar de Galilea tiene un privilegio, y es recibir las aguas del río Jordán. El río Jordán se introduce en el mar de Galilea. El tema es dos aguas o dos mares. La tierra prometida, la tierra de Dios. Ustedes son el pueblo de Dios, amén. Ustedes parte de la tierra prometida. Nosotros somos parte de la tierra prometida. Hay promesas grandes para los hijos de Dios. La tierra prometida tiene un privilegio, hablando geográficamente. El río Jordán comienza en otro territorio y se introduce a Israel. Luego el río Jordán entra al mar de Galilea. Después del mar de Galilea está la tierra prometida. Después del mar de Galilea está la tierra prometida. Y otra vez se abre el río Jordán. El río Jordán entra al mar y luego sale y continúa. El río Jordán encierra misterios, y uno de ellos es por qué Jesús fue bautizado precisamente en el río Jordán. ¿Por qué no fue bautizado en otro río? Tenemos ríos grandes, ríos como el Éufrates, el río Nilo, grandes y maravillosos ríos, pero el Señor fue bautizado en el río Jordán. Ese bautismo del Señor tiene proféticamente un simbolismo grande, y es el río entra al mar y no existe otro río que salga de nuevo en el otro extremo del mar, solamente el Jordán. El Jordán entra al mar de Galilea y el río podría morir ahí, pero en el otro extremo vuelve otra vez a nacer el río Jordán. Nace de nuevo. El río nace de nuevo. El bautismo significa nacer de nuevo. El río Jordán nace de nuevo. El río Jordán significa el que desciende. El que es sumergido en el río va a nacer de nuevo. El que es sumergido en las aguas del río va a salir no solamente bañado, va a salir como una nueva persona, como una nueva criatura. Y luego que el río sale otra vez, baña la tierra prometida. Entonces las promesas de Dios se comienzan a desarrollar y a desarrollar. Recuerde, los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos del hombre son muy limitados. Los pensamientos de Dios son infinitos, eternos.
No te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en la mente del hombre. Apóyate en el consejo de Dios. El consejo de Dios es eterno. El hombre es muy limitado. Si aprende matemática, no aprende ciencia. Si tiene una profesión, no puede desarrollar muchas veces otra. Nos cuesta aprender otro idioma porque tenemos límites. Te tengo una noticia: nuestro Dios se sabe todos los idiomas, todos los dialectos, conoce todos los corazones, conoce aún los pensamientos antes de que se formen en el cerebro del hombre. Dios es poderoso. Camina. Cuando tú camines, no lo hagas guiado por el hombre, porque el hombre te va a llevar a la destrucción. Déjate guiar por la mente de Dios. La mente de Dios te va a sacar del problema. La mente de Dios te va a librar de la deuda. La mente de Dios te va a librar de las cadenas de la justicia. El pueblo diga gloria a Dios. La mente de Dios es poderosa. Él tiene un poder sobrenatural en su mente. Alguien dele la gloria a Dios. Él tiene un poder sobrenatural. Y los pensamientos de Dios rompen. Hay un rompimiento en los patrones humanos. Los patrones del hombre son muy, pero muy necios. El hombre muchas veces dice: yo aquí me voy y nadie se meta en mi vida. Y el hombre se va. Al rato lo vemos llorando, sufriendo en amargura, en dolor, porque él siguió su propio consejo. Pero los consejos de Dios son tan poderosos que van a llevar a que nosotros nos desbaratemos. Porque el hombre en su necedad, él dice: yo sé mucho. No me digan tanto de Dios que yo conozco de Dios. No me hablen mucho de la Biblia porque yo creo que eso te puede llevar a una confusión. Mas Dios pesa los corazones. Dios sabe si el peso de tu corazón va a resistir el rompimiento de la mente de Dios. Si el peso del corazón del hombre está lleno, saturado de envidia, de odio, de celo, de avaricia, quiero dinero, quiero bienes materiales, no puede haber un rompimiento porque el corazón está lleno de la materia. Pero cuando llega la luz a lo profundo del corazón del hombre, y aquella luz como un rayo que penetra y perfora y llega, y el hombre dice: yo creo que mi necedad me está llevando a la destrucción. Yo creo que la necedad me está destruyendo. Yo creo que la necedad me está matando. Ahí llegó la luz de Dios. Cuando llega la luz del Señor, las tinieblas se apartan. Las tinieblas se hacen a un lado. Es ahí donde se realiza el rompimiento. Y la mujer, por necia que haya sido, se convierte en una mujer sabia. El hombre, por necio que haya sido, se convierte en un hombre diferente. Usted es el pueblo de Dios. Jordán significa descender, introducirse en el mar de Galilea y luego volver a nacer. Pareciera que el Jordán es importante en la vida del hombre. La vida del hombre es parecida a un mar de ideas, un mar donde hay mucho movimiento. Y la vida del hombre se ve como un mar. Por eso es importante que llegue el Jordán. El Jordán causará un impacto en aquel mar convulsionado. Habrá vida.
El mar de Galilea es un mar que produce muchos, pero muchos peces. Hay mucha vida en el mar de Galilea. El mar de Galilea tiene entrada y salida. Es ahí, ¿cuántos son hijos de Dios? Donde el Jordán hará una diferencia. Muchos venían al Jordán para ser bautizados, porque mientras el hombre no se ha internado en el Jordán, el hombre sigue siendo un terco, el hombre sigue siendo aferrado, porque no ha habido un rompimiento en su vida. El hombre dice: yo conozco la Biblia también, yo también conozco de la religión, pero no estamos hablando de un patrón establecido por un gobierno llamado, aquel patrón llamado religión. La religión se internó en nosotros y no hizo la verdadera diferencia. La religión confunde, la religión estanca. Pero cuando llega la revelación de Dios a través de aquel mover interior, cuando llega la revelación de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? A través de aquel movimiento interno que nos sacude y nos desbarata las estructuras, entonces la mujer comienza a verse diferente, el hombre se ve diferente. Y la gente nota el cambio y dice: ¿cómo es que este hombre cambió? Es que hubo un rompimiento de patrones, hubo un rompimiento de figuras imaginarias, como yo lo puedo, como el yo soy autosuficiente. Cuando hay un rompimiento, entonces vendrá la tierra prometida a desarrollarse en el interior de aquel corazón. La tierra prometida no funciona si el corazón está cerrado. La tierra prometida es una llave que no funcionará si aquel corazón está solamente enfocado en la materia y en la carne. La tierra prometida necesita del río Jordán, necesita ser regada. Usted ha venido por una bendición esta tarde. La tierra prometida necesita del agua del río Jordán. Jesús, igual que miles y miles, llegaron al río Jordán para ser bautizados, para ser regada. La tierra prometida tenía que ser regada, tenía que ser bañada, porque de lo contrario será una tierra desértica, será una tierra que no da fruto, será una tierra que viene 1 año, 2 años y no le encuentras ningún fruto, como aquella higuera que Jesús dijo: no tiene fruto y no tendrá más fruto, se secará, porque aunque está dentro de la tierra prometida, no ha sido bañado por el río Jordán. Jesús dijo, cuando se le preguntó: ¿por qué tú vienes para ser bautizado por un hombre si tú eres el Cordero de Dios? Jesús responde con una contundencia y palabras categóricas diciendo: es necesario que cumplamos con toda justicia. ¿Qué está diciendo? Esto es algo que el hombre tiene que cumplir. El hombre se tiene que sumergir en el Jordán si es que quiere ver la verdadera prosperidad de Dios. El hombre se tiene que sumergir. Alguien déle la gloria a Dios. Aleluya. Por eso Jesús, antes de iniciar el ministerio, Él fue sumergido en el río Jordán.
diciendo: esto es muy importante para que haya un desarrollo, para que se realicen los milagros, para que el hombre entienda lo que es el reino, para que la mujer, ¿dónde están las mujeres esta tarde? Para que las mujeres sean bendecidas, pero verdaderamente bendecidas. ¿Dónde están los varones esta tarde? Para que los varones sean bendecidos, necesitamos ser sumergidos en el río Jordán. Los hombres, muchos, hemos andado muy cerca del Jordán. Hemos oído la predicación del arrepentimiento. Hemos oído que muchos se sumergen en el río. Y hemos visto que mucha gente prospera. Prospera como familia, como hombre, como ciudadano, como padre, como madre. Y son prósperos. Pero ¿por qué es que otros no prosperan como quisiéramos que todos prosperaran? Es que una cosa es andar en la ribera y otra cosa es sumergirse en el río. El que camina por la ribera dice: aquí hay fruto, está bueno esto, está fresco, qué bonito río. Pero el que se sumerge en el río entra a formar parte de aquellos árboles del Salmo 1. Darán fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hagan prosperará. La iglesia tiene que prosperar. Yo tengo que prosperar. El pueblo mexicano debe prosperar. El pueblo de Guatemala debe prosperar. El pueblo hondureño debe prosperar. El pueblo nicaragüense debe prosperar. El pueblo salvadoreño debe prosperar. Latinoamérica debe prosperar. El pueblo dele la gloria a Dios. El pueblo debe prosperar. Hay demasiada enseñanza en este tema, al punto de que he tenido que ir haciendo un recorrido, porque quiero concluir con esta palabra llevándonos a todos a un punto tan importante en el cual todos, niños, jóvenes y grandes, anhelemos meternos al río Jordán, porque metidos en el río Jordán veremos que algo sucede. Inmediatamente Jesús, con los pies metidos, con la mitad de su cuerpo dentro del río Jordán, sucedió algo maravilloso. El Espíritu Santo descendió sobre él. ¡Aleluya! Y vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Él está con el agua hasta la cintura. Él no ha salido del agua. Cuando se abre el cielo, cuando el Espíritu desciende y cuando se oye la confirmación, el diploma es entregado. Es dado el regalo del cielo que no es para todos. El regalo del cielo no es para todos. Solamente es para los amados del Padre. Jesús sale del agua y mientras Él está mirando al cielo, el cielo se abrió, el Espíritu descendió y la voz del Padre se oyó y se dejó sentir y retumbó en el mundo aquella voz diciendo:
diciendo: el que está ahí metido en el Jordán es mi Hijo amado y yo me he agradado de él. Alguien me da gloria a Dios. Él es mi Hijo amado. Métete en la marihuana que pronto estarás en la cárcel. Métete en el alcohol y serás la vergüenza de la familia. Pero métete en el Jordán y serás bendecido. Métete al Jordán y estarás en victoria. Métete al Jordán y estarás verde. Porque muchos quieren carne podrida y sucia. Carne de ramera, carne cualquiera, carne de mano en mano. Esa carne mata, esa carne está sucia, está contaminada. Pero el pueblo de Dios, la mujer de Dios, el hombre de Dios, debemos anhelar meternos, sumergirnos en el Jordán, porque cuando salgamos tendremos una manera diferente de ver las cosas. Lo primero, el cielo se nos abrirá, aleluya. Lo segundo, el Espíritu Santo vendrá sobre nuestras vidas. Y tercero, comenzaremos nosotros a oír la voz de Dios, que dice: este que va ahí en Maryland, en Washington, en North Carolina, este que anda aquí caminando, ese es mi Hijo amado. Ese es un hombre, una mujer que me agrada. Esa mujer que va ahí caminando es una hija amada y yo la voy a bendecir porque se ha metido al Jordán, porque se ha metido a las aguas, porque ha dejado la materia. El pueblo le da la gloria a Dios. Aleluya. El que es bañado por el Jordán tendrá una experiencia de verdadera tierra prometida. La tierra prometida es para los que pasan por el Jordán, porque el mar de Galilea es bendecido, porque ahí entra el Jordán y pasa por en medio del mar de Galilea y luego sale. Y no quisiera pensar que luego está en el sur otro mar. Ese mar tiene un nombre, se le llama el Mar Muerto. Esos son los dos mares principales que hay en Israel. El mar de Galilea, donde Jesús andaba predicando, donde él recorría el mar de Galilea predicando en diferentes ciudades. Pero en el sur está el Mar Muerto. Ahí desemboca el río Jordán en el Mar Muerto. Pero el Mar Muerto tiene una característica, que no tiene vida. Ahí no hay peces, ahí no hay plantas dentro del mar. No hay vida, no tiene vida el Mar Muerto, solamente tiene sal. Es un mar que está completamente inactivo. No hay peces, no hay nada en el mar del sur, que es el Mar Muerto. Pero ¿cómo es posible si ahí también llega el río Jordán? El río Jordán pasa por el mar de Galilea y le da vida, pero cuando llega al Mar Muerto, el Mar Muerto no tiene vida y ahí llega el río Jordán. Ese mar tipifica aquellos hombres que han oído la voz de Dios, aquellos hombres que un día aceptaron a Cristo.
Y aunque fueron bañados por un tiempo, aunque el mar, aunque el río pasó por ellos, se lo llevó la corriente del mundo y han quedado en el mar muerto. Son aquellos que dicen: yo conozco de Dios, un día voy a regresar también. ¿Que no ves que Dios me ama a mí también? Pero están muertos en sus delitos, en sus pecados. Están completamente muertos, no dan fruto. Todo es materia. Todo es: miren cuánto dinero yo hago, cuánto dinero yo gano. Están muertos. Son el mar muerto que no produce nada. Porque el mar muerto no tiene salida, está estancado. Toda agua que llega al mar muerto no sale. Aunque el río Jordán termina ahí, está simbolizando la vida eterna y el final del hombre. Porque hay muchos que conocieron del Señor, pero luego se alejaron del Señor y terminarán en el lago de fuego. Terminarán donde está la muerte. Pero hay muchos también donde está el pueblo de Dios, que fueron sumergidos en el Jordán, y ellos se quedaron en el Jordán, y ellos dijeron: yo no me muevo del Jordán porque aquí está la vida. Yo no me muevo del Jordán porque aquí encuentro paz. Yo no me muevo del Jordán porque aquí está la presencia de Dios. Aleluya. No quiero pensar en los que terminan en el mar muerto, arrastrados por la corriente del mundo, pero quiero pensar en Galilea, en donde hay prosperidad, en donde hay vida, en donde el hombre no puede quejarse, porque el mar de Galilea tiene muchos peces, hay mucha comida. El Señor recorría el mar de Galilea, significa que ahí hay bendición. El río movía el mar de Galilea. El río sigue moviendo el mundo a través de la palabra del Señor. El mundo se sigue moviendo. El mundo sigue estando en la mirada de Dios. El que haya tecnología no significa que Dios no está al tanto de lo que pasa en el mundo. El que haya avance de ciencia no significa que Dios haya quedado relegado y que Él ya no tiene sabiduría. ¿Que no te das cuenta que toda la sabiduría es de Dios? ¿Que no te das cuenta que la alta tecnología es porque Dios lo permite? Pero espérate un poco. Cuando Él decida quemar los satélites y las transmisiones sean cortadas y los hombres queden a la deriva y digan: ¿qué pasó con las redes? Es que Dios es el que tiene el dominio y el control de todo. ¡Aleluya! Él es el que da la entrada y Él es el que da la salida. Gloria a Dios. La mente del hombre es limitada. Es muy diferente el argumento de los hombres, aunque sean reyes. El hombre puede ser un juez, un rey, alguien importante, pero el argumento de aquel hombre es bien corto. A mí me gusta leer bastante acerca de los filósofos, qué es lo que ellos pensaban, qué hacían, cómo vivían, y algunos de ellos, de los más importantes, no tenían la misma ideología. Algunos decían creer en Dios, otros decían que la naturaleza es Dios, otros pensaban que el razonamiento es Dios,
y que si el hombre no razona, no tiene a Dios. Pero ninguno de ellos tuvo el éxito para mover y cambiar la historia del mundo. Ni un Platón, ni un Aristóteles, ni uno de los grandes que hubieron, ninguno tuvo el poder de cambiar la historia del mundo. Hasta que aparece aquel niño del pesebre, el niño que nace con unos pañales que tenía su madre, y aquel niño viene con un poder sobrenatural. Inmediatamente él mueve los astros, inmediatamente se mueven las estrellas, inmediatamente que el bebé aparece, aún el mismo cielo comienza a moverse y hay una estrella que alumbra directamente para donde está el niño. Alguien déle la gloria al Rey. Ahí está el niño. Ahí va el niño. Donde él se movía la luz. Es que él era la luz. Él era la luz. Y él sigue siendo la luz. Pobres doctores me dan pena con sus argumentos y sus medicamentos pobres, que en lugar de dar vida matan. Las leyes absurdas del hombre sobre el hombre afectan al hombre. Pero aparece el niño con una luz sobre su cabeza, y el niño crece, y aquel niño es llevado al río Jordán. Y de nuevo lo sobrenatural, cuando es sumergido en el Jordán, parece que es el nuevo nacimiento, porque otra vez se estremece el universo, otra vez sucede algo en el cielo, se abre el cielo como cuando él había nacido. Cuando él nació se abrió el cielo, cuando él fue bautizado se abrió el cielo. La diferencia es que descendió el Espíritu de Dios y se posó no sobre un niño, sino sobre Jesús de Nazaret. El cielo otra vez se estremece, el cielo otra vez tiene que sufrir el efecto sobrenatural, y la voz de Dios que dice: ese que está ahí es mi hijo amado. Ese que está ahí es mi hijo amado. Ese ser maravilloso cambió la historia del mundo. La historia del mundo no fue cambiada por la filosofía de los grandes. La historia del mundo no fue cambiada por un médico. La historia del mundo no fue cambiada por Nerón, por ninguno de los grandes gobernadores. La historia del mundo no fue cambiada por un papa. ¡Qué bueno! La historia del mundo no fue cambiada por un rey egipcio. ¡Qué bueno! La historia del mundo fue cambiada por Jesús de Nazaret. Antes de Cristo y después de Cristo, Él cambió todo. Y Él fue sumergido en el Jordán. Hay que entender bien esto. Después de que él sale del Jordán, los ciegos, los sordos, los paralíticos, todos, los leprosos, lo querían tocar. Después de que él sale del Jordán, lo quieren tocar. Los ciegos gritaban: Hijo de David, ten misericordia de mí. Querían tener contacto con él.
porque ante la mirada de él el milagro se daba. Un toque de su mano el enfermo sanaba. Una palabra de su boca el corazón era transformado. La presencia de él iluminaba cualquier lugar donde él llegaba. Pero ahora los cristianos se van a bailar a la fiesta del mundo, cobardones, hipócritas. Jesús no iba a bailar a ningún lugar. Cuando él llegaba y él se presentaba, él sanaba a los enfermos. La gente oía quién es él. Vino Jesús. Él quería ocultarse. Y él decía, no le cuenten a nadie, no le hablen que yo ya llegué. Pero cuando él aparecía, todo cambiaba. El pueblo diga gloria a Dios. Todo cambiaba. Vino Jesús. ¿A dónde está? Allá. Y venían las multitudes porque querían oír una palabra de él. Hay viejos que llegaron, viejos inmaduros. Usted va a ver viejos que nomás piensan en estar sentados, porque no sale ninguna buena palabra de ellos. Son carnales, hablan nomás basura. Pero cuando Jesús llegaba, la gente se acercaba. Jesús, maestro, rabí, él es Jesús, él es Jesús. Y él dijo, ¿quién le dijo a ustedes? Porque han venido y poniéndose en pie en la fiesta, en las bodas, en el casamiento. Jesús, un milagro, Señor. Ya no tienen vino. ¿Pero por qué me buscan a mí? ¿Por qué no van a comprar al supermercado? Señor, tú puedes. Bueno, llenen esas tinajas de agua, que se haga vino. Ese Señor fue sumergido en el Jordán, y después del Jordán los milagros fueron visibles. Cambió la historia de la humanidad, y todo aquel que oye de Jesús, todo aquel que oye de él y le pide, Señor, acércate a mí, acércate a mí. Yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero que tú me abraces. Yo quiero que tú me cambies. Yo quiero que tú me llenes. Yo quiero que tú me sanes. Yo quiero que tú me libertes. El que viene a mí, dijo él, yo no lo echo fuera. Alguien déle la gloria a Jesús. Ese Señor manifestó los milagros después del Jordán. Ahí está la importancia. Después del Jordán, los milagros. ¿A dónde nos llama el Señor? Al Jordán. Ahí nos está llamando. ¿Cuál es el Jordán? Si el Jordán está allá en Israel, ahora puedes encontrar el Jordán en la oración. Puedes encontrar el Jordán en el ayuno. Puedes encontrarte con el Jordán en la humillación. Puedes encontrarte con el Jordán a través de la confesión de los pecados. Si no entras al Jordán, tus pecados no pueden ser perdonados. Si no entras al Jordán,
La enfermedad no puede ser quitada, la lepra. Hay que entrar al Jordán, porque el Jordán tiene entrada y tiene salida. El Jordán significa donde está el pueblo de Dios, que cuando el pueblo de Dios, todos los que nos internemos en el Jordán, mujeres que deben de ser ejemplo, hombres que debemos también de ser ejemplo, todos vayamos y una vez más nos metamos al Jordán. ¿O quieres carne? ¿O todavía te apetece el licor? ¿O todavía te apetece la mentira? ¿O todavía te apetece el apetito del mundo? ¿Te llama la atención el mundo? Todavía. ¿Te acuerdas de los amantes de Egipto? Amantes que quedaron allá, que ahora no son nada, cuando son hijos de Dios. Pero cuando el pueblo dice, ¿de qué se trata todo esto? ¿A dónde vamos a llegar? Al Jordán. Todos al Jordán.